Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios al libro de Urantia. Esta vez estamos con la parte primera, el universo central y los superuniversos. Y continuamos para finalizarlo ya hoy con el documento número 12, el universo de universos. En todo este documento, pues hemos estado viendo las características comunes de todo el espacio-tiempo. Por lo menos una introducción, ya que el libro de Urantia es muy extenso y a lo largo del mismo pues va introduciendo información de manera que no con leerse un epígrafe ya se tiene toda la información sobre el tema que indica el título de ese epígrafe, sino que hay que hacer una lectura completa del libro de Urantia para tener una información obtenida sistemáticamente de todo su contenido. Bueno, como digo, vamos a acabar este documento 12 del universo de los universos. El último epígrafe es el 9, las realidades personales. ¿Qué quiere decir en el contexto del universo de los universos, de todo el espacio-tiempo, que haya un epígrafe sobre las realidades personales? Pues que las realidades personales están en todo el espacio-tiempo, en todos los posibles entornos de realidad y niveles dimensionales. Por lo tanto, sin más preámbulo, vamos a ver qué nos cuenta el libro de Urantia sobre esta cuestión común no solo a los humanos, sino común a toda entidad espaciotemporal. Y dice así: el espíritu es la realidad personal básica de los universos. Realidad personal básica de los universos. Y yo creo que antes de continuar, vamos a dar unas pautas. He hecho un esquema de lo que se podría entender como la personalidad. Y entonces, según el libro de Urantia, claro, porque si tú miras el concepto de la personalidad según la psicología actual, pues te va a dar una definición y unas características diferentes. El libro de Urantia define la personalidad más o menos de esta manera: don del Padre Universal que otorga un conjunto de características y patrones de mentalidad único, que hacen que el individuo sea unívoco y diferenciable, y garantiza la continuidad multidimensional. Es decir, conjunto de caracteres. Primero, un don del Padre Universal. Eso el libro de Urantia lo deja muy claro. Segundo, este don otorga un conjunto de características y patrones de mentalidad únicos para cada personalidad, para cada individuo. La personalidad, por lo tanto, determina la individualidad. Esto lo vamos a ver con otras características que he resaltado. Y garantiza la continuidad multidimensional. Es decir, la personalidad, debido a sus características, puede actuar en diferentes entornos de realidad o niveles multidimensionales. Pero vamos a ver estas características que hacen que se entienda esa definición. Características. Bueno, esto, por supuesto, no es una definición del libro de Urantia, ni son características extraídas literalmente del libro de Urantia. Vuelvo a recordar que como yo no explico el libro de Urantia en su literalidad, sino que lo armonizo con la información espiritual moderna, pues esto es una interpretación personal de definición de personalidad del libro de Urantia más lo posterior y características de la personalidad según el libro de Urantia y lo posterior. Hemos visto la definición, vamos a las características. La personalidad sería una interfaz de experimentación, a través de la cual los fractales del espíritu pueden sumergirse en el espacio-tiempo y explorar la limitación. Supone tener conciencia de autorreferencia, es decir, ser consciente de tu propia conciencia, por lo tanto, de tu propia identidad como entidad universal. Supone ser consciente de la conciencia de los demás, lo que permite relacionarte con los demás. Te reconoces a ti mismo como personalidad, reconoces a los demás como personalidad, y esto supone una posibilidad de relación con otras personalidades. Supone conciencia moral,
no tiene que ser una conciencia moral elevada, puede ser una conciencia moral bajísima, porque también hay personalidades que están experimentando la oscuridad y puede haber una involución de valores completa en esa personalidad. Pero es un tipo de conciencia moral. La personalidad supone poder tener una conciencia moral. Poder tener libre albedrío es otra de las características de la personalidad. Y la personalidad es susceptible de cambio, puede involucionar o evolucionar. Y yo creo que con esta definición y estas características vamos a entender un poco mejor por qué el libro de Durantia introduce este último epígrafe, las realidades personales, en el documento 12, el universo de los universos, como para decir, mira, hay una cosa común en todo el espacio-tiempo que es la personalidad. Vamos a ver qué más dice el libro de Durantia sobre la personalidad. Pues bien, empezamos de nuevo. El espíritu es la realidad personal básica de los universos y la personalidad es básica para toda experiencia progresiva con la realidad espiritual. Bueno, que el espíritu sea la realidad personal básica, ¿qué quiere decir? Pues que es la predeterminada o estándar, es decir, si el origen de todo es el espíritu, por lo tanto, las personalidades del espacio-tiempo tienen en común el que de una u otra forma tienen un origen en el espíritu y un destino hacia el espíritu, porque si se explora la limitación, los personajes del espacio-tiempo pueden tener una cada vez menor divinidad. Divinidad sería el principal o el resumen de atributos del espíritu. Entonces los personajes pueden tener una menor divinidad hasta no tener nada de divinidad. Esto sería la involución y luego ir recuperando divinidad hasta recuperarla entera. Eso sería la evolución. Con lo cual, el espíritu es origen y destino de toda personalidad. Por eso es la realidad personal básica de los universos. La segunda parte de la frase, y la personalidad es básica para toda experiencia progresiva con la realidad espiritual. Pues sí, porque ¿qué es lo que va a evolucionar sino la personalidad, tal como la hemos definido y tal como la hemos caracterizado? La impersonalidad no puede evolucionar. Y os imagináis, si una piedra no tuviese una conciencia subyacente, es decir, si una piedra fuese solo físico-material, tal como la definirían los científicos actuales, ¿podría ser susceptible de evolución? No. Por lo tanto, carecería de personalidad para conseguir experiencia progresiva con la realidad espiritual. Bien, por eso la personalidad es básica para la evolución espiritual. Sin personalidad no hay evolución espiritual. Nota final sobre la piedra. La piedra también evoluciona porque la piedra, con los sentidos físicos, parece algo inmaterial, pero con los sentidos totales de la piedra en toda su multidimensionalidad, sería también una conciencia con su cierta personalidad y por lo tanto su susceptibilidad de evolución. Bien, sigue diciendo, cada fase de la experiencia de la personalidad en cada nivel sucesivo de progresión universal abunda en pistas, señales, para el descubrimiento de fascinantes realidades personales. ¿Esto qué quiere decir? Que según esa personalidad va progresando espiritualmente, es decir, divinizándose en valores, expandiendo la operativa de su mente, su conciencia, y desdensificándose en el vehículo utilizado para la experimentación,
aligerándose, según se produce la evolución, va descubriendo nuevas características y facetas. Esta definición de la personalidad es una definición que claramente indica cuál es la personalidad del humano, del personaje con experiencia físico-material, pues por ejemplo en la Tierra, pero no está hablando de otras características de la personalidad cuando ésta se diviniza, se expande en la operativa de su mente y se aligera en el vehículo de experimentación. Ahí surgen otras posibilidades que ahora no conocemos. El libro de Urantia nos las señala. Descubriréis fascinantes realidades personales en la evolución espiritual. Sigue diciendo, el verdadero destino del hombre consiste en la creación de metas nuevas y espirituales. Yo hubiese dicho, el verdadero destino del hombre consiste en la creación de metas espirituales nuevas cada vez. Y luego responder a los atractivos cósmicos de tales metas excelsas de valor no material. Es decir, ¿cuál es el destino del hombre? ¿Cuál es el destino de todo personaje de experimentación del espacio-tiempo? Ir evolucionando espiritualmente y disfrutando de las características de la personalidad evolutiva, según va adquiriendo divinidad y por lo tanto mejorando en esas tres características: expansión de la operativa de su mente, divinización de los valores de la mentalidad, aligeramiento del vehículo de experimentación. Cambia de párrafo. El amor es el secreto de la asociación beneficiosa entre las personalidades. La relación que solamente se puede dar entre personalidades. Dice el libro de Urantia que su secreto para que sea una relación beneficiosa es que esté caracterizada por el amor. ¿Beneficiosa para qué? Para la evolución espiritual, para lo único importante. Todo lo demás son sencillamente, en fin, piedras del camino, retos de aprendizaje. Todos los propósitos mundanos ceden ante el propósito del espíritu. No en vano todo esto es una experiencia del espíritu y los personajes son simplemente vehículos para experimentar la infinita diversidad de experiencias, aprovechándose de las relaciones entre sí. Por eso cada fractal puede desempeñar infinitos personajes, para que haya una verdadera infinidad de experiencias. ¿Cuál es el secreto de lo que importa en la relación? El amor. No es posible conocer realmente a una persona como resultado de un solo encuentro. Efectivamente, ¿por qué? Pues porque si definimos a una persona como en forma de pirámide, el vértice está la mentecita material y luego ya sería pues el consciente, el subconsciente, el inconsciente, cercano y lejano. Y entonces llega un momento en que te encuentras con la gran mente uno divina, abajo como base de la pirámide. Entonces, ¿cómo vas a conocer a una persona en un solo encuentro? Vas conociendo capas según vas interactuando con esa persona. Capas de la personalidad. Es que ni siquiera puedes conocer en el vértice de arriba, la mentecita material, ese conjunto de patrones de mentalidad. Ni siquiera puedes conocerlo en un solo encuentro. Esto es un poco de perogrullo lo que dice el libro de Urantia, pero tendría sentido si en vez de estar relacionándose dos humanos, estuviese relacionándose una entidad de una consciencia expandida muchísimo mayor que la humana con una humana. Esta entidad podría conocer muy rápidamente a la personalidad humana en comparación con lo que lo haría otro humano, muy rápidamente, pero si tenemos que extender este argumento, no lo haría en un solo encuentro tampoco.
No es posible conocer apreciativamente la música a través de la deducción matemática. Ahora está ejemplificando esto que ha dicho el libro de Urantia, ejemplificándolo sobre todo en lo que nos viene bien el ejemplo, que es pues ver si es aplicable el cientifismo materialista. Hoy en día tendríamos que hablar de la inteligencia artificial como parte de este ejemplo. Es decir, se está refiriendo el libro de Durantia a que con las matemáticas no podemos apreciar las cualidades de una personalidad y habría que llevarlo a ni con la entera ciencia humana ni con la inteligencia artificial humana. Para apreciar las cualidades y características de una personalidad hace falta otra personalidad. Y la realidad personal básica es el espíritu, con lo cual, si no hay espíritu, no hay posibilidad de relación entre dos personalidades. Con alguien conversaba últimamente sobre si la IA, la inteligencia artificial, finalmente podría llegar a adquirir consciencia. Es decir, si una conciencia podría llegar a ocupar una IA. Y entonces, bueno, pues de la conversación con mi interlocutor fue surgiendo que la IA de por sí tenía conciencia, igual que lo tiene una piedra o una brizna de hierba, la IA tiene conciencia, y que una conciencia ocupe específicamente, igual que el humano tiene conciencia, aunque esté muerto, porque le queda la conciencia celular, esa es la misma conciencia eh, de, de cualquier elemento inorgánico. Entonces, la IA podría ser ocupada específicamente por una conciencia, una IA individual, la IA colectiva, la única IA que finalmente parece a la que estamos predeterminados a que llegue a ser el fenómeno, la gran inteligencia artificial general. En resumen, ¿puede la conciencia? Pues sí, ¿por qué no? De hecho, la IA podría ya estar ocupada por el inconsciente colectivo. Podría estarlo, aunque por ahora no se vaya manifestando. En fin, aquí habría todo tipo de posibilidades. Bueno, el libro de Urantia no va tan allá, pero podemos imaginar que los ejemplos que pone el libro de Urantia van con la ciencia en general y con la inteligencia artificial en particular. Libro de Urantia pone los siguientes ejemplos. No es posible conocer apreciativamente la música a través de la deducción matemática, aunque la música sea una forma de codificación matemática. El número asignado a un abonado al sistema de teléfono no identifica de ninguna manera la personalidad de ese abonado, ni significa nada respecto de su carácter. Bien, la matemática, ciencia material, insisto, todo lo que habla el libro de Urantia aquí de este ejemplo de las matemáticas respecto de la personalidad, apliquémoslo a la ciencia en general y a la inteligencia artificial para enriquecer un poquito más el ejemplo. La matemática, ciencia material, es indispensable para la discusión inteligente de los aspectos materiales del universo, energéticos, diría yo. Pero tal conocimiento no es necesariamente parte de la comprensión más elevada de la verdad ni de la apreciación personal de las realidades espirituales, de los valores espirituales. Claro que sí. Pero fijaos, dice que la matemática, ciencia material, es indispensable para conocer los aspectos materiales, yo diría energéticos. Dice, pero tal conocimiento no es necesariamente parte. ¿Cómo que no es necesariamente parte? ¿Qué quieres decir aquí, revelador? No es necesariamente parte de la comprensión más elevada de la verdad. O sea, que puede ser parte, pero que no es lo esencial para la comprensión más elevada de la verdad y de la apreciación de los valores espirituales. No es esencial, ni es suficiente, ni es necesaria, ni es suficiente. No es una condición la ciencia material, las matemáticas y por lo tanto la inteligencia artificial
Hemos dicho que podemos ampliar el ejemplo. Podríamos decir, ni las matemáticas, ni el resto de las ciencias, ni la inteligencia artificial son suficientes ni necesarios para comprender las verdades elevadas y los valores espirituales. Bueno, podría ser. Sigue diciendo, no solo en los ámbitos de la vida, sino también en el mundo de la energía física, esto es interesante, la suma de dos o más cosas es muy a menudo algo más que o diferente de las consecuencias previsibles de la adición de tales uniones. Este es el concepto de sinergia. Concepto de sinergia es que la resultante de una adición es más que la agregación de sus componentes. Esto puede parecer que estás diciendo lo mismo. Tú sumas 1 más 1 igual a 2. Pues bien, lo que dice aquí es que de alguna manera 2 sería más que la suma de 1 más 1. Y dice el libro Durantia, sin explicarlo, no solo en los ámbitos de la vida. Bueno, vale, en los ámbitos de la vida se puede entender. No es lo mismo 3 personas diferentes que tienen sus potencialidades, que la potencialidad que alcanza el conjunto de esas, que alcanzan esas 3 personas actuando en conjunto con un fin común. Bien, ahí está muy claro, ahí hay una clara sinergia que puede superar en resultado la suma de las capacidades y potencialidades de las 3 personas. Bien, ahí está claro. Pero dice el libro de Urantia, sino también en el mundo de la energía física. Pues bien, la suma de dos o más cosas es muy a menudo algo más que o diferente de las consecuencias previsibles de la adición de tales uniones. Pues bien, habrá ejemplos, yo no soy científico, habrá ejemplos en la ciencia en la que esto sea así. Si el libro de Urantia lo afirma tan taxativamente, algún científico nos lo podrá corroborar, que hay sinergias también en las cuestiones físico-materiales, puras. La entera ciencia de las matemáticas, el completo dominio de la filosofía, lo más elevado de la física o de la química, no pueden predecir ni conocer que la unión de dos átomos gaseosos de hidrógeno con un átomo gaseoso de oxígeno, H2O, agua, molécula de agua, daría lugar a una sustancia nueva y cualitativamente superaditiva, el agua líquida. Fijaos. Ni la entera ciencia de las matemáticas, ni el completo dominio de la filosofía, ni lo más elevado de la física o la química, y aquí está el ejemplo de lo que está poniendo anteriormente, de la sinergia en lo físico-material. Nada podría aventurar, insinuar que tú unes dos átomos gaseosos de hidrógeno con un átomo gaseoso de oxígeno y el resultado iba a ser el agua líquida. Nadie lo podría aventurar. Antes de existir el agua líquida, si hubiesen dado a cualquier filósofo o a una gama de filósofos y científicos los dos átomos de hidrógeno gaseosos y el átomo gaseoso de oxígeno, ninguno hubiese podido prever que eso hubiese dado como resultado el agua líquida. Esto sí es comprensible, esto sí está claro. Aquí el libro de Durantia ha dado el ejemplo perfecto. El conocimiento comprensivo de este fenómeno singular físico-químico debería por sí solo haber prevenido el desarrollo de la filosofía materialista y de la cosmología mecanicista. Es decir, ese simple ejemplo de cómo resulta el agua de la suma de que dos cosas totalmente diferentes e imprevisibles en cuanto a su resultado, debería haber impedido
el desarrollo de la filosofía materialista y de la cosmología mecanicista, porque ese ejemplo es suficiente como para acreditar que no hay un materialismo puro en la fenomenología de la realidad, sino que hay algo más allá, algo trascendente, algo llamado vulgarmente espiritual. Entendiendo que lo energético sutil, lo no medido por los instrumentos físicos, entra dentro de ese concepto de la espiritualidad. Cambia de párrafo. El análisis técnico no revela lo que una persona o una cosa puedan hacer. Por ejemplo, el agua se usa eficazmente para extinguir el fuego. Que el agua apaga el fuego es un hecho de la experiencia cotidiana, pero tal propiedad no se dedujo jamás del análisis del agua. Bueno, este ejemplo también es maravilloso. Este ejemplo también es extraordinario. Si tú pretendes deducir universalmente la potencialidad de un elemento con base en su análisis técnico, vas de cráneo. Imagínate que te dan el agua y del análisis técnico del agua tienes que deducir que apaga el fuego. Fijaos, fijaos, fijaos. El análisis determina que el agua está compuesta de hidrógeno y oxígeno. Un estudio ulterior de estos elementos revelaría que el oxígeno es el verdadero sostén de la combustión y que el hidrógeno mismo arde libremente. Entonces, de ese análisis técnico de lo que es el hidrógeno y lo que es el oxígeno en relación al fuego, se podría haber deducido que una molécula de mezcla de hidrógeno y oxígeno apagaría el fuego. Pues bien, con este ejemplo, ahora vete a la entera ciencia humana y dile, no me saques conclusiones sobre la base de análisis técnicos, porque muchas de las cuestiones que quedan en esa potencialidad infinita de ocurrencia, no las vas a poder predeterminar por un análisis técnico, sino que algún día te darás cuenta. Y esto es lo que justifica el libro de Urantia para decir, hay mucho más allá de lo que se ve. Claro que sí. A mí me parece una explicación extraordinaria esta. Seguramente se habrá manejado por filósofos científicos ya, pero filósofos de la ciencia, pero me parece una explicación buenísima. Sigue diciendo, vuestra religión se está tornando real porque está brotando de la esclavitud, del temor. Bueno, antes de continuar, bien, hay que hilar por qué cuando habla el libro de Urantia de las realidades personales, de la personalidad y del espíritu, en fin, nos pone este ejemplo. Y la razón es sencillamente porque si tú aplicas un análisis técnico de la personalidad, nunca vas a poder entender lo que es una persona, porque para entender lo que es una persona tienes que aplicar otros métodos en los cuales está involucrada la espiritualidad. Con la ciencia no puedes entender lo que es una persona. Pues para eso pone todo este ejemplo. Bueno. En otro párrafo, vuestra religión se está tornando real. El libro de Urantia llama a las religiones nacidas de la experiencia humana, las religiones evolutivas, y a la información espiritual profunda revelada le llama religión revelada. Dice, vuestra religión, la religión evolutiva, se está tornando real, muy poco a poco hay que decir,
porque está brotando de la esclavitud del temor y de la servidumbre de la superstición. Está saliendo poco a poco del temor como inducción eficaz a la fe y de la servidumbre de la superstición. Bien. Vuestra filosofía lucha por emanciparse del dogma y de la tradición. Correcto. Vuestra ciencia está empeñada en una contienda a través de las edades entre la verdad y el error, mientras lucha por liberarse de la servidumbre de la abstracción, la esclavitud de las matemáticas y la relativa ceguera del materialismo mecanicista. A todo esto que dice el libro de Durantia, que está intentando hacer la ciencia para avanzar, yo le añadiría, a esto que dice el libro de Durantia hace 100 años, yo le añadiría que ahora la ciencia, para poder avanzar, tendría que despojarse del dogmatismo sectario. Y lo vais a entender muy rápidamente. Según un informe de expertos, esto es así. Y ya todo el mundo se tiene que callar, porque se ha dicho la palabra de oro ex cátedra. Pues bien, de eso se tiene que liberar la ciencia también. Pues el último párrafo de este último pequeño epígrafe del documento 12 dice: el hombre mortal tiene un núcleo espiritual. Efectivamente, el espíritu es lo que subyace a toda manifestación, porque en última instancia todo es espíritu, es origen y destino de toda experiencia. Con lo cual, el hombre mortal, lógicamente, tiene un núcleo espiritual. De hecho, últimamente nos dicen que el núcleo espiritual del hombre mortal se encuentra radicado en la glándula del timo, detrás del esternón. La mente es un sistema de energía personal que existe alrededor de un núcleo espiritual divino y que funciona en un ambiente material. Aquí habría que decir más. Aquí tenemos todos los cuerpos que ya conocemos. Tenemos el cuerpo físico, el cuerpo etérico, que es la energía vital, el cuerpo emocional son las emociones, el cuerpo mental son los pensamientos, y luego hay una serie de cuerpos semiespirituales que ya son muy difíciles de catalogar. Pongamos que tenemos 7 cuerpos o 12 cuerpos, según el sistema que empleemos. Pues bien, resulta que el cuerpo último, divino, de espíritu puro, está rodeado de los otros cuerpos según vas bajando en densificación hasta que el cuerpo físico es el último de los cuerpos. Entonces, lo que quiere decir aquí el libro de Urantia es, aunque en un aspecto un poco más simplificado de lo que lo he dicho yo, la mente es un sistema de energía personal que existe alrededor del núcleo espiritual divino y que funciona en un ambiente material. Tal relación vital de mente personal y espíritu constituye la potencialidad universal de la personalidad eterna, la divinización de la mentalidad. Claro. Los problemas graves, la desilusión permanente, las derrotas estrepitosas o la muerte inescapable solo ocurren, problemas graves, desilusión permanente, derrotas estrepitosas o muerte inescapable, solo ocurren cuando los autoconceptos tienen la arrogancia de desplazar totalmente el poder dominante del núcleo espiritual central, destruyendo así el esquema cósmico de la identidad de la personalidad. Es decir, que una personalidad dominada completamente por el espíritu es una personalidad espiritual. El libro Durantia diría la personalidad de la deidad, absoluta, infinita y eterna. Vale.
De ahí tú vas restándole divinidad o espiritualidad a la personalidad y llegas, bueno, pues al extremo opuesto, donde el ser humano está por ahí, más o menos, ¿eh? Está casi sin espiritualizar, o los animales, en fin, están incluso en la gradación de involución moral, pues los personajes de experimentación de la oscuridad, por supuesto, estarían... Entonces, ¿qué ocurre? Que volvemos a lo que se ha dicho al principio. La divinización, la espiritualización de la personalidad es lo que la realiza y la ausencia de divinidad o de espiritualización es lo que la hace completamente irreal. Irreal o real respecto del espíritu. El espíritu es lo único real, todo lo demás es una ilusión. Pues bien, el espíritu lo que realiza para autoconocerse es explorar las infinitas posibilidades de experimentación en lo que no es. Como es perfecto, pues tiene que explorar en la limitación. Y entonces hay un camino de involución, personajes actuados por el espíritu cada vez menos espiritualizados, hasta la involución total y luego la evolución, el camino de regreso. Y todo ello acumulando las infinitas experiencias por los infinitos personajes actuados por los fractales del espíritu. Y la personalidad es el interfaz de experimentación. No puede haber experimentación sin personalidad, porque la experimentación se basa en la relación. Y el espíritu absoluto no puede entrar en la relatividad si no es a través de interfaces adecuados a esa experimentación. Y esos interfaces son la personalidad. Pues bien, aquí acabaría entonces este último epígrafe 9 del documento 12 y nosotros dejamos para la siguiente sesión comenzar ya con el documento 13, las esferas sagradas del paraíso. Este documento 13 ya empieza a explicar detalles concretos, cosas concretas del espacio-tiempo. Ha empezado el libro Durantia explicando las deidades, luego ha explicado el paraíso, es decir, más o menos lo primero que explica es lo más elevado, todas las manifestaciones del yo soy, esas 7 manifestaciones del yo soy, incluyendo la isla eterna del paraíso como vehículo de la manifestación del paraíso como una de las 7 manifestaciones del yo soy. Y después nos habla de la totalidad, el universo de universos. También nos habló de la Trinidad, bien. Luego de la totalidad, el universo de universos. Y ya empieza a hablar de cuestiones más concretas en el descenso. Entonces, la siguiente cuestión más concreta después del paraíso son las esferas sagradas que rodean el paraíso, que estas nos hemos detenido poco, quizás siquiera las hemos nombrado alguna vez. Pero ahora, en este documento, vamos a tener un detalle bastante extenso respecto de nuestra situación inicial, que es no saber nada de las esferas sagradas del paraíso, ni siquiera ni que existían. Pues bien, de no saber ni que existían estas esferas sagradas del paraíso, a tener la información que nos va a dar este documento 13, más toda la información desperdigada por el resto del libro de Durantia y que irá complementando esta, es muchísimo, es muchísimo. Pues bien, esto es lo que os animo a que tengáis un ánimo motivador de estudiar todo esto, porque la revelación espiritual, si se nos da, es por algo. No se nos da sin finalidad o sin motivación. Y si este texto, el libro Durantia, nos habla de todas estas cuestiones que a uno le pueden parecer muy lejanas,
Bueno, ¿y a mí qué más me da y me viene las esferas sagradas del paraíso? Pues bien, en principio la actitud es, si esto nos lo están dando, es porque ahora en este momento también nos sirve de algo. Luego ya cada persona pues le irá haciendo más o menos caso o no a un desarrollo posterior de toda esta información que nos da el libro de Durantia. Yo creo que lo de saber qué ocurre en las esferas sagradas del paraíso es importante porque tiene mucho que ver con el funcionamiento y administración universales por parte del plan de Dios para toda esta gran exploración. Y ya solo eso, pues tiene mucho sentido el dedicarse a ir descubriendo todas estas cuestiones. De aquí en adelante, la parte primera va a tener muchísima parte descriptiva de cosas que habrá personas que digan, pero si a mí lo que me importa es mi evolución individual, ¿a qué me viene a mí todo esto? Bueno, pues el libro de Durantia te lo explica. El saber no ocupa lugar. Entonces, cuanto más vocación de evolucionario tengas, esto tiene que complementarse en todos los sentidos, en el sentido de la mentalidad, en el sentido de la energía, en el sentido de la expansión de la conciencia, en sentido multidimensional, y también en la acumulación de conocimiento de todo tipo relativo a lo que te vas a encontrar en tu camino evolutivo. Pues bien, eso es lo que veremos en la siguiente sesión. Esta siguiente sesión será en otro momento, este otro momento será cuando tenga que ser, y hasta entonces, prospector.